esto, que además... Espera. Espera. Antes de ayer, bueno, estuvimos probándolas ayer, nos llegaron unas placas para hacer localización en interiores en el local, en nuestro makerspace. Entonces, lo que tengo preparado, que está aquí, es hacer una simulación de cómo puedo calcular la localización en interiores con estas placas ¿En Unity? en Unity. Sí, porque para poder aplicárselo y para que pueda calcularlo bien, las placas, es que voy a hacer un esquema porque es que si no, vale. Drive, Tarot, Makerspace. Voy a meterlo en proyectos que tenemos aquí. Tenemos aquí, ZMS Game. Venga, voy a meterlo acá. Voy a hacer un diagrama Típico. y Indoor Unity. Me encanta este cacharro. Se nota. Vale. Bueno, voy a poner un diagrama en blanco. Vale, la cuestión es la A siguiente. ver. Ujú. Planificación del proyecto. Plan. Nosotros tenemos un local, ¿vale? Entonces, este va a ser nuestro local, bastante grande, por cierto. Dentro de nuestro local habrá personajes, aquí, ¿vale? Personitas. Y habrá seguramente robotitos. Vamos a poner un mouse como si fuera un robot, un ratón, en nuestro local. Y que se va y se moverá solo. Vale, pues entonces tenemos que poner una especie de placas que van a ser los nodos dentro del local que van a definir las posiciones absolutas de cada uno de ellos. Entonces voy a ponerlo con este cacharro, ¿vale? Aunque sea una CPU. Entonces la localización en interiores se realiza con por lo menos 3 o 4 nodos, ¿vale? Imagínate que tenemos estos nodos aquí y este es el robot. Y nosotros estamos aquí, que bueno, como si no estuviéramos. Entonces, ¿qué Vale. es lo que ocurre? Que cada uno de estos le está mandando información de a qué distancia está este robot, ¿vale? Vale. Estas placas hacen esto. Van conectados por wifi, ¿no? Al dron. Ah, al robot. Van conectados con otro sistema, pero también tienen wifi. Vale. O sea, lo puedes conectar a internet, pero para coger la distancia entre ellos, están calculando y le están diciendo, pues estás a, yo qué sé, 8 metros, ¿vale? Mm. Entonces, imagínate si tienes distintas medidas de que este está a 8 metros de aquí, este está a 10, este está a 13 y este está a 5. Entonces, lo que tienes que hacer es una triangulación. Que de hecho, el otro día estuve buscando y, y alguna cosilla trilateral se llama, ¿vale? Entonces hay un algoritmo que te hace esto, posición y trilaceración. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, aquí, que estaba bastante guay, te lo explicaban. Pues aquí tienes una distancia y en función de la distancia... Esto está bien porque te lo explican en 2D. Lo único que en un juego también lo puedes hacer en 3 dimensiones, pero necesitas más nodos, evidentemente. ¿Va? Y entonces aquí tienes la solución de en qué posición está el robot, como quien dice, y aquí te salen las Vale. ecuaciones. Aquí tienes un algoritmo de optimización, aplicarías esto y luego aquí te lo dicen cómo implementarlo. En este caso está implementado con Python, por lo que veo. Pero bueno, es lo mismo. Y esto de aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Esto de aquí no es nada. Bueno, y aquí un foro donde te dicen cómo hacer alguna triangulación. Entonces, bueno, este es el problema que tenemos que aplicar. Y a mí se me había ocurrido que quizás, en vez de tener que esperar a tener el robot o ponerlo dentro del local, lo podía hacer aquí dentro en una simulación de un entorno que podía ser nuestro local en Unity. ¿Vale? Así que bueno, ¿Qué? A ver. eso es lo que yo planteo para hacer con Unity. ¿Qué te parece? ¿Vas a diseñar El el local. local en 3D? El Makerspace, sí. O sea, nuestro Makerspace sería coger. Quizás hay alguna forma fácil de hacerlo si tenemos Por fotogrametría. si Pero tenemos eso todos necesita los cierto. 3D. Uf. O sea, tendríamos que hacer montar esto en Unity. A ver. Y bueno, la idea Se puede sería. montar piezas. La idea sería. Yo tenía la idea de poner los nodos, pues por ejemplo, uno aquí arriba, en Vale. esta esquina, otro quizás por aquí, otro quizás aquí en medio.
por aquí encima de esta especie de base roja, esta especie de... Y no sé. Y otro, me gustaría montarlo dentro de una de las habitaciones para saber, para saber si las paredes le afectan. Hazle una rampa para que suba por las escaleras también. Sí, al robot, ¿no? Claro, una rampita ahí. Aunque igual está muy inclinada. He de decir que las... Ahí va. Que las placas cuestan bastante, pero la precisión es muy buena. O sea, tenemos 5 placas. Y entonces uno va a ser el tag, es decir, el robot, y los otros 4 tienen que ser los nodos para poder comunicar y para hacer la triangulación. Vale. Entonces, ayer estuvimos haciendo la prueba y la precisión es bastante, bastante buena, la verdad. ¿Con qué vas a diseñar el Maker? A todo esto. Pues no sé si se puede crear directamente en Unity. Sí, pero igual es un poco complicado, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Depende de lo que quieras. Si lo vas a hacer con muebles y todo, o sea, simplemente lo vas a hacer con Hombre, el espacio. estaría guay, pero lo que seguramente voy a hacer va a ser descargármelo. Si yo quiero una mesa, voy a descargarme una mesa, no voy a coger exactamente la mesa del local. Una cuestión que yo voy a explicar ahora es que digamos que vamos a definir que cada cosa de aquí es un objeto que son, vamos a poner, yo lo creo con carpetas. En folders, ¿no? Sí. Sí. Entonces, una carpeta van a ser, Hombre, por eso sí, ejemplo, eso antes de nada es importante, la organización. sí. Porque si no, luego es un caos. O Music, sea, por bien. ejemplo. El siguiente pueden ser los objetos, objects, ¿vale? O los modelos 3D. De hecho, aquí voy a cambiarle el nombre y le voy a poder decir que sea 3D Models. Los scripts, que son también muy importantes para que tengan todos una dinámica de lo que sea lo que vamos a hacer. Y luego habrá un montón de cosas, seguramente habrá otros elementos que son UI, es decir, la interfaz que te le vas a añadir al juego. Y bueno, dentro de... La interfaz también se puede hacer desde aquí. ¿El qué? La interfaz también se puede hacer desde Sí, Unity. sí, sí, sí. Hombre. De hecho, si le das aquí al Create, aquí tienes todos los elementos que puedes crear. Entonces, claro, yo estoy diciendo, vale, los scripts los voy a meter en la carpeta scripts. Sombras, testing playables, escenas son como las pantallas que vas a definir. Mm. Prefabs es un concepto muy importante también. Materiales, texturas, es decir, todos estos elementos no solamente los puedes hacer en Blender o los puedes importar aquí desde Blender. Las animaciones, esto también está bastante... Pues de hecho, bueno, las animaciones entrarían dentro de los modelos 3D. Porque depende del modelo 3D puede tener animaciones o no. Entonces aquí Claro, tienes... por las limitaciones que tienen. Vale. Y también, y también depende de si le das movimiento o no. Y bueno, aquí abajo, materiales si tienen físicas. Guy, Skin, UI Toolkit, ¿veis? Aquí tienes elementos que son de interfaz. Y hay cosas, Terrain Layer, me imagino que es para hacer terrenos, pero no lo he usado nunca aún. Y aquí donde pone Game Objects, pues tenemos 3D Objects, los efectos de partículas, las luces, el audio, el vídeo, la interfaz, ¿ves? Esto es lo que decía. Y las cámaras, ¿vale? Nuestro maker, ¿vale? Aquí hay una cámara y una luz direccional, es decir, es la que va a definir el entorno. Y entonces aquí, justo a la derecha, en lo que se llama inspector, tenemos todas las opciones que tiene, o sea, componentes. Los componentes que definen una cámara, una luz, etcétera, etcétera. Y se le pueden añadir más. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues porque cuando aquí le añades componentes, aquí vemos también otro desplegable que puede ser que tenga físicas, que puede tener un script asociado, que puede tener efectos o, bueno, o distintas cuestiones. Pues vamos a coger y vamos a definir un Game Object y vamos a decir que sea un 3D Object plano. Y aquí tenemos un plano, ¿vale? Vale. Vale, estoy en vista de escena y esta es la vista de game. Para verlo concretamente es que la cámara, que es esta de aquí, dependiendo de cómo la muevas, bueno, cuando la mueves, evidentemente tienes... El transform es muy importante. Transform quiere decir todo lo que se puede mover y escalarse, son los... para entenderlo,
todos los objetos tienen un componente transform, que son posición, rotación y escalado. Entonces tú aquí puedes definir que si quieres que la cámara esté pues girada o si quieres que esté mirando hacia un lado o lo que sea. Entonces ves que la cámara está cambiando en función de qué es lo que se va a ver en el juego. Entonces luego aquí tenemos este plano y el plano, por ser un objeto 3D, no solamente tiene un componente transform de posición, rotación y escalado, sino que tiene una malla asociada y una masa renderizada y un collider. La malla es simplemente cómo se va a ver, cómo va a estar dibujada. Aquí con este componente se le puede seleccionar qué tipo de malla va a ser. Y el collider es el que va a definir que va a haber choques contra este suelo. Entonces cuando pongamos un elemento aquí encima, el collider es el que va a decir, oye, no me toques. Bueno, si me tocas, no te vas a caer hacia abajo, porque... Claro. Entonces, aquí como vemos, el material no lo hemos asociado aún porque no tenemos ninguno creado, pero está asociado al mesh plane que teníamos antes. Sí, ahí se ve todo un poquito lo que se necesita, ¿eh? Sí. La malla, el material... Lo que estaba viendo, lo que estaba buscando... Ah, sí, esto de aquí. Albedo. Quédate con este nombre. Albedo, ¿vale? El albedo es el que define siempre los colores de estos cacharros. Lo que vamos a poner, pues, paredes, como quien dice. Vale. Game on. Vamos a creárselo dentro de Land, que es el sitio donde tal. Voy a crear un material. Este material va a tener un color blanco. ¿Lo ponemos blanco o lo ponemos...? Sí. Ponlo marroncito. No, azulito. Vale. Azulito. Azul. Ahí, déjale. Muy bien. Entonces, ahí va, esto no se ha seleccionado bien. Entonces, al crear este... Sí, Enter. Vale, ahora sí que lo ha cogido bien. Entonces, voy a coger este material y se lo voy a poner... Tenemos materiales, default material, y aquí le damos este color, ¿vale? Lo que pasa es que desde aquí no veo qué color es. New material, que sea azul. Sí, que se aplica. Ahora. Vale. Bueno, vale, pues estamos definiendo un material y se lo estamos aplicando a esto. Vamos a ponerle un material al suelo también. Material. Vamos a ponerlo que sea Verde, blanco. que parezca césped. Ah, césped. Pues verde, venga. Oye, ¿por qué no se me selecciona la primera? Ok. Y bueno, ya está. Oh, quizás un poquito demasiado, ¿no? Sí, más Vamos a suave. cambiarlo. Ahí, mejor. Sí. Bueno, sin más. Oye, mira. Un aparato, un elemento que va a ser una capsule, sí, que va a ser una persona o el robot. Yo lo denominaría como el tag. Este sería el que se va a mover, ¿vale? Vale. Y ahora tendría que poner los elementos que van a ser las anchors, se llaman, que son los que van a comunicar la distancia hasta el robot, ¿vale? Entonces vamos a crear otro componente. A ver. Un cubo. Vamos a ponerle 4 cubos y ya está, nos vamos a liar. Esos serían los puntos donde van las placas, ¿no? Exacto. Estos son los elementos que tienen las placas, 4 fijos y uno que se mueve. Y vamos a intentar poner la cámara para que se vea todo el escenario. O sea, ¿lo vemos desde arriba mejor o qué? Vale. Sí. Con la cámara desde arriba.
déjala así, que ahí está bien. Vale. Ok. Esta parte, lo que hay que hacer ahora es definir quién va a tener el movimiento. En este caso, el que va a tener el movimiento va a ser este elemento rojo. Eh, este elemento rojo, que va a ser el tag, tiene un componente transform, como todos. Tiene la malla, bueno, le hemos añadido el material a la malla. El Capsule Collider, eso es bueno porque va a detectar cuando se está chocando contra según qué cosas. Una cosa muy importante que me parece a recalcar es que los colliders, es decir, va a detectar las colisiones en función de estos parámetros, 0,5 y 2, que al ser una cápsula, si ves, no sé si lo ves, el radio, si yo lo aumento, Sí, tú puedes definir que hasta este campo él detecte colisiones. Eh, y luego y también la altura. Entonces tiene, digamos, un colisionador en forma de cápsula. Está claro porque es una vale. O cápsula. sea, lo Porque tiene colisionadores, vale. Concepto, aprender hoy. Si yo le doy al play, o sea, fíjate que tenemos una cápsula, entre modo juego. entonces en el modo juego realmente no lo vemos aquí, pero se mantiene en el aire. Eso está mal, ¿vale? ¿Cómo solucionar esto? Pues hay que Setear. meterle un componente de físicas que es el rigid body, ¿vale? El rigid body lo que hace es que va a aplicar gravedad, de hecho aquí lo pone, use gravity, a este elemento con masa de 1, una unidad, o que sería 1 kilo. Por decir algo, porque no sé cuáles son las unidades, imagino que serán kilos. Entonces, lo importante a ver aquí es Ahora sí que se cae. se cae. Es decir, por mucho que yo no intente levantar, se cae porque tiene gravedad. ¿Vale? Eso Pero es no se. Bueno, sí, que al ser circular no se cae hacia un lado, ¿no? Sí, pero eso va a ser cuando le empecemos a dar movimiento. Vale. Entonces, lo que hay que hacer es, si no queremos que se caiga o se vuelque, hay que definirle unas restricciones de rotación. Aquí veis que pone constraints y entonces podemos decir que la posición esté fija en uno de los ejes o la rotación. En este caso no va a La rotar en rotación. ninguno de los ejes, ¿no? Bueno, venga, vamos a empezar la programación. ¿Sí? Vale. Venga, lo que yo decía que no nos íbamos a meter con programación tan pronto en estos streamings, pues al final es inevitable. Vale, vamos a... vale, voy a intentar hacer dos cosas. Tag movement. Este le podemos decir que tenga este... Bueno, aquí está la parte del código, pero aquí es meternos en la API de Unity. API, muy importante, de Unity. Porque te Entonces, explica todo. Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer que un personaje se mueva con las teclas del teclado, con el AWSD. Entonces, ya está definido un carácter controller, que es este de aquí. No sé bueno, es una clase que se le añade a la programación y tiene estos métodos. Entonces, estos métodos, que el que nos va a interesar va a ser el move. ¿Y qué más tiene estas propiedades? Public methods. Nada, nos va a interesar solamente el move. Se puede mover de otras maneras, que es accediendo al componente de transform, y eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, para explicarlo de una forma rápida, vale. todos estos componentes que están aquí a la derecha son a los que se pueden acceder a través de un script de programado, ¿vale? Que es este código de aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que puedo coger, o sea, ¿cuántas opciones o cuántas soluciones hay para este mismo problema? Pues lo que puedo hacer es meterme al transform y modificar estas variables para que se muevan en función de lo que yo esté haciendo clic, ¿no? Sí. Pero aquí hay ya un elemento que es el carácter controller, que es el que te permite hacer, o sea, es como lo mismo, pero mejor porque ya tiene integradas muchas más opciones. Y entonces aquí tenemos un public methods que es move, que es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues todos los elementos que nosotros vamos a programar
siempre parten de un objeto base que es monoBehavior. Es decir, monoBehavior realmente lo que quiere decir es que accede como si fuera un objeto estándar, un 3D object, que es este de aquí, este el empty object, ¿vale? So, hereda todos los métodos de aquí, pero luego además le añadiremos los que queramos. El que vamos a añadir es el de controller y un vector que es el que va a definir la velocidad. Y bueno, también se le puede definir que tenga aquí, como ves, la velocidad del jugador, el salto y el la valor de la gravedad. Qué curioso. Y este es un booleano para definir que está en el suelo o no. Entonces, bueno, hace muchas cosas este mini programa, ¿eh? Hombre, viene muy bien para empezar ese, porque estableces un poco las bases Sí, de sí. un personaje. Sí. Entonces, estos son los atributos de nuestro script y hay dos métodos que son muy importantes, el start y el update. El start es lo que se tiene que iniciar para que empiece a funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer al iniciar es que le añadamos un componente character controller a nuestro... O sea, inicializar este atributo. Y luego con este atributo, controller, es el que vamos a ir definiendo para que se mueva. Este es el que se va a estar repitiendo este update cada frame no, cada frame, exacto, cada frame, que si está a 30 frames por segundo van a ser 30 veces por segundo. Hay otro método que no es update, que mejora un poco este comportamiento, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora, sí. Este que lo que quiere decir es, si el jugador está en el suelo y la velocidad es en i es menor que 0, pues que esto realmente a nosotros nos va a interesar, porque lo único que está diciendo es que no se vaya más hacia abajo. Pero como ya lo hemos restringido en esta dirección, ¿no? O sea, el que nos interesa es el move. El move, que es una variable de modelo vector 3. Vale, vector 3, también hay una parte de la API, que es la que nos define, es muy importante, las tres componentes de que es un vector, en este caso de movimiento. Y tiene tres componentes, que va a ser el movimiento en X, el movimiento en Y y el movimiento en Z. El movimiento en X lo vamos a conseguir con este input, que va a ser las teclas hacia adelante y hacia atrás, es decir, la horizontal. Me imagino que será la W y la S. Estos de aquí va a ser el movimiento en vertical, que puede ser la A y la D. Ahora cuando lo probemos lo veremos. Y luego accede al carácter controller, es decir, la variable controller, y ejecuta el movimiento integrando el vector que hemos definido, que es la que estamos moviendo, multiplicado por un delta time, que es el que define el intervalo de tiempo entre un frame y otro. Vale. Por lo que entonces así ese como calcula esos movimientos y luego lo multiplica por la velocidad del jugador, porque puede ser que el jugador sea más veloz, si quisiera. Entonces este ya está haciendo, con estas dos yo creo que ya sería suficiente. A ver con qué... no me gusta nada el Visual Studio. El Visual Studio Code sí. ¿Tienes estos Visual Studio? Sí, pero el bueno es este. Vale. Y luego también tenía Sublime, pero vale, ok. Vale, pues entonces tenemos esto de aquí. Epa. Tenemos esto de aquí y lo que me interesa es coger y copiar el vector de movimiento y estos elementos que tenemos por aquí. Bueno, esto también. Venga, vamos a hacer una guarrada. A ver qué pasa. Vale. Hombre, al final un poco, el principio es un poco ir metiéndote en la API, entendiendo y luego ir adaptándolo también a tu código, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algunas variables que realmente no las vamos a utilizar, pero nos quedamos con esto, ¿vale? Vale. Hombre, sí. Ya está. Vale. No nos liamos la cabeza. Solamente le damos un carácter controller al tag, lo inicializamos, el movimiento va a ser el que viene de input vertical y horizontal y luego nada, la ejecución de mover. Vale. Entonces, para asociar esto, bueno, ya está calculando, está haciendo una actualización, vale. Para hacer esto, muy importante, hay que añadir el componente script a este elemento. Es decir, aquí
tenemos que asociarle al tag, es decir, al componente o al objeto, este de aquí, el tag movement que hemos creado. Podemos arrastrarlo, pero vamos, evidentemente este no se moverá si no tenemos asociado el elemento de la cápsula con este de aquí. Entonces le vamos a dar al play y ahora se supone que tendrá que moverse. ¿Se mueve? Sí. Qué bien. Se podría mover un poquito más rápido, eso también te digo. Hombre, puedes cambiarle el vector de velocidad, ¿no? Sí. Vale. Siguiente. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que yo le quiero cambiar la velocidad de una forma un poquito más dinámica en vez de poner 2. Aquí el elemento, el 2 aquí, ¿vale? Entonces voy a ir un poco a la chuleta que teníamos. Que es que no me acuerdo de toda la información. Aquí cursus Unity. Y aquí teníamos... Vale, movimiento aquí como se hacía. Aquí el input get access horizontal vertical. Esto está bien. Pero yo quería ver otra cosa. Vale. Serialize field. Esto es lo que yo quería. Serialize field es una forma de hacer un poquito más dinámicos los elementos que tenemos en nuestros scripts. De esta manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se carga de nuevo y aquí cuando introducimos en nuestro personaje este atributo, ahora el player speed no es 2 como un número fijo, sino que le vamos a dar un número un poquito más alto. Pues por ejemplo le vamos a dar pues 4, ¿vale? De tal manera... Lo puedes modificar directamente desde ahí, ¿no? Eso es. Es lo importante. Entonces ahora va a ir más rápido. De hecho, no se puede modificar en un momento de ejecución, ¿verdad? Sería la leche. Vamos a meter. Ah, pues sí que sí. A ver, si le ponemos 40. ¡Sí! Vale. Tenemos un problema. No detecta colisiones porque evidentemente no tiene colisiones. Vale, ya lo he perdido. Da igual. Claro, falta ponerle a los cubos, ¿no? Sí. Vamos a ponerle colisionadores al resto de elementos. Entonces, pues a los cubos rigid body. Ay, aquí está. Vale. Con el código, con el otro código, ¿no? Sí. A ver. Con la parte de código que estaba aquí abajo. Vale. Si ahora le decimos que o apretamos el botón de jump, entonces, y bueno, tiene que coincidir con el salto, con el espacio, ¿no? El espacio y que no esté tocando el suelo, es decir, que no saltes mientras no estás tocando el suelo. Entonces, habrá que añadir esta opción que siempre tiene que actualizar. ¿Un salto infinito? Claro, puedes hacer que saltes en el cielo mientras estás en el... entonces lo que va a decir es, está en el suelo, entonces es un booleano que te dice sí o no. Sí, no, claro. Y este de aquí es el que le vamos a decir que si hemos apretado el botón, pues player, esta velocidad me parece un poco rara. O sea, este cálculo no sé muy bien de dónde viene. Jump height, donde jump height, vamos a hacer un serialize field porque... Igual porque tiene que tener en cuenta la gravedad o algo. O sea, es un valor el que sea, o sea, no sé por qué ponen aquí un -3. -3 float. Qué raro, vale. Y entonces aquí le vamos a decir que se mueva solamente en el eje Y. Vale. Ok, que de hecho es otra vez aplicar el movimiento de controller, el controller.move. Entonces, este dice, ¿has detectado en el eje Y? Sí o no. Entonces aquí le va a decir que solamente en la componente de Y le va a sumar value. Bueno, vale. Vamos a ver qué pasa. Un poco raro, ¿no?
Un poco raro, sí. La verdad es que no. Y luego otra cosa es que no vamos a poder verlo desde aquí. Sí que se está moviendo, pero desde aquí no se ve muy bien. Sí que está saltando, pero salta, por un lado, muy poco. Entonces vamos a ponerle un... vamos a ponerle mucho, a ver qué pasa. Salta como unos... ¡Ole! Ahora igual está mucho, ¿no? Vale, ahí va. Le he dado dos Y así, veces. y así es como se hace un juego de plataformas en 3D. ¡Tiri! Mucho salto y solo faltan las plataformas. Vale. Y... Ahí va, ahora estoy encima de la nave. ¡Hala! Vale. Ahí va. Hasta luego. Que lo pierdes, que lo pierdes. Hay que calcular la distancia entre cada uno de estos elementos. Vale, calcular distancias. ¿Cómo calculamos las distancias? Calculate distance API Unity. Unity is... Vale, vector 3.distance. Bueno. Entonces, lo que habrá que añadir aquí es a qué elementos vamos a referirnos. O sea, vamos a crear unos atributos que van a hacer referencia al transform de cada uno de los 4 anclas que tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esto. No sé si me he explicado. Bueno, repite a ver. O sea, vamos a poner aquí lo que son los atributos, a ver, de las 4 anclas, los anchors. Entonces, para poder luego calcular la distancia entre ellos. Entonces, yo aquí pongo anchor 1, anchor 2, anchor 3 y anchor 4. Vale. Como no me apetece inicializarlos o que hagan referencia por el nombre o cosas de ese estilo, voy a meter un serialize field para que lo pueda meter a través de la interfaz. Vale. Que bueno, tiene sus ventajas, pero también es hacer un poco trampa, ¿eh? Porque... Hombre, pero te puedes ayudar luego para dejar el 1, ¿sabes? O sea, aquí, veis que ahora tenemos estos parámetros a introducir en el script. Pues entonces yo ahora lo que voy a meter aquí dentro es la componente de transformación de cada uno de estos cubos. ¿Y cómo se hace eso? Quiero recordar que era arrastrando hasta aquí. El anchor 1 va a ser aquí. El anchor 2 lo arrastramos desde el espacio de trabajo hasta ese parámetro de variable. O sea, ¿lo veis? Que se están poniendo las componentes de transformación en cada uno de estos elementos. Sí. ¿Vale? No, se ve. Pues simplemente arrastrándolos. ¿Ok? Y ahora seguimos. Si existe, entonces calcula la distancia entre o del punto posición, es decir, entre el ancla y la posición, y la posición de nuestro elemento actual. Y que nos la pinte por pantalla. Vamos a hacerlo primero con 1, ¿vale? Vale. Entonces, en cada update... Pero luego todos esos valores, ¿dónde te los da? En la consola. Ah, vale. Entonces, este va a ser... Calcúlame la distancia entre el anchor 1 y el transform.position, que va a ser a sí mismo, es decir, de este elemento que nosotros estamos manipulando, pues que coja la posición del elemento del tag, ¿vale? Distance 1, ok. Así. Y distance to anchor 1. Vale, ¿preparado? Sí. El anchor 1, igual lo podríamos haber puesto de otro color, pero vale. Entonces, cuando le dé al play, nos va a salir por aquí. Pone 10,14. Entonces, a ver si me acerco. Se va modificando. Se va modificando y evidentemente, vale, sí, se va alejando. Vale, y entonces cada vez está más cerca. Sí, que lo está haciendo bien, ¿vale? 1,4, 1,2. A 0 no llega, ¿no? No, porque 0 tendría que ser. Me lo cargué. Justo encima, ¿no?
Tendría que ser, no, tendría que ser el centro justamente donde está este transform. Es decir, como ahí no llega a cero, porque tendría que ser el punto centro del cubo y el punto centro de la cápsula. Cosa que nunca va a ocurrir porque hay colisionadores en medio. Mm. Entonces, bueno, no hace falta que llegue al cero. Pero vale. Entonces, imagínate que luego para hacer esto, para que no choque con las estructuras que hay en el local, simplemente crearías coordenadas, o sea, zonas de las coordenadas donde está restringido. ¿Cómo? Repite. Para que no choque con las estructuras del local, tipo con las mesas y Claro, con habrá todo. que decir, bueno, habrá que crear un mapa virtual de dónde están los obstáculos. O sea, porque estos solamente son los anclas. Y entonces, Mm. eso es otro problema aparte. Si hay una mesa, entonces él tiene que saber dónde está la mesa, pero no a través de... O sea, por un mapa que tendrá cargado en la memoria. Vale, vale. O sea, no habrá un ancla que le diga dónde está la distancia, ¿vale? Ujú. Vamos aquí y lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, pero con el resto. Entonces, distance 1, pues vamos a hacer un distance 2, distance 3 y distance 4. Evidentemente, no lo vamos a sacar por pantalla porque va a ser un poco absurdo. Se va a petar, eso te iba a decir. O sea, pero hay que cambiar. Bueno, no es que se vaya a petar, simplemente es que no vamos a entender ni Se peta de información y no se entiende nada, eso me Sí, refería. no se va a entender nada. Entonces, quitamos los prints y calculamos las distancias 3 y 4. Hemos visto que funciona, así que nos fiamos. 4, con 3 y con 4. Vale. De hecho, esto yo creo que lo podríamos hacer en otro método aquí, ¿eh? Void calculate distance. Lo ponemos como sabemos hacer funciones y para adentro. Y este se ejecuta aquí. Calculate distance. Y ya está. Vale, la triangulación la vamos a hacer aquí dentro, ¿ok? Vale. ¿Cómo se hace? Este es el problema. Vamos a ver aquí cómo lo definían. Esto creo recordar que lo que hacían era que de una forma algebraica tú definías las soluciones a un conjunto de ecuaciones. En este caso tenés tres, pues de estas tres te definen las componentes x y z. ¿Quién sabe? Bueno, aquí están las ecuaciones de cómo hacer una triangulación. Entonces lo que habría que hacer sería despejar con estas tres distancias cada una de las componentes de x y z, donde estaría nuestro elemento en el plan, en este punto, es decir, aquí. Claro, sería mucho más fácil coger y leer x y z. O sea, vale, vamos a plantear el problema. Vale. Aquí, la cápsula tiene una posición x y z que ves que va variando, ¿la ves? ¿Sí? Va Sí. poniendo en x, si yo me muevo en z, pues va variando y pone menos 6,89, tal. Y en x lo mismo, si yo me muevo aquí, pues lo que tenemos que hacer, tenemos que conseguir una serie de ecuaciones que nos den exactamente estos mismos valores, haciendo referencia en qué posición están cada uno de estos con respecto a eso, a una referencia que será el 0,0 también de aquí, es decir, este punto. O sea, coges y pides la ubicación de eso, pero no entiendo. ¿Puedes Vale, repetirlo? repito. Realmente, este juego es estúpido porque ya tenemos la posición del elemento en el plano, en el videojuego, ¿vale? Claro. Pero cuando nosotros lo vayamos a poner en nuestro local, el objetivo es que el robot tenga su posición solamente con las distancias, no tendrá esta información que tenemos en el transform, posición, tal. Vale. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que a través de estas 4 medidas, tiene que el robot hacer una serie de ecuaciones que coincidan con estas posiciones de aquí. Incluso cuando lo mueves. Es decir, si está en esta posición, tendría que darnos 0,0. Vale. Pero si yo ya muevo este elemento, estas ecuaciones tienen que resolverlo para obtener este mismo valor. Vale. O sea, este juego que hay aquí, lo que tendríamos que hacer ahora es complicarnos la vida para obtener el mismo valor que ya nos está dando el propio juego. Absurdo. Pero
en la realidad de nuestro objetivo del Makerspace, el robot no sabrá dónde está, entonces tenemos que plantear unas ecuaciones que con estas medidas sepa cuál es su referencia, sepa dónde está dentro del propio Makerspace. Así que esa es la Tela, ¿eh? complicación. Y entonces aquí Claro, nos proponen estas ecuaciones. Estas ecuaciones me parece que solamente están planteadas para 3 nodos, porque están en 2 dimensiones. O sea, una circunferencia sería con un nodo, 2 circunferencias, las dos que están coincidiendo serían 2 soluciones, necesitarían una tercera o hasta medida 4. para uno. Entonces nosotros hemos puesto 4 para las 3 dimensiones. En este caso, este es de 2 dimensiones. Nosotros tenemos que hacer estas mismas ecuaciones, pero con 4 nodos, 4 distancias. Y Lo publicamos como problema y a ver quién lo saca. Y así nos ahorramos vale, este come cabezas.